La llegada y el misterio inicial. En el verano de 1587, un grupo de colonos ingleses llegó a las costas de lo que hoy conocemos como Carolina del Norte. Buscaban establecer un nuevo hogar, un faro de esperanza para aquellos que huían de la opresión y del hambre. Pero lo que encontraron no fue solo tierra fértil y abundante, sino un espacio que respiraba historias antiguas, secretos, que los habitantes originarios conocían y que ellos con arrogancia europea apenas podían intuir. La isla de Roanoke, que pronto sería hogar de la primera colonia inglesa permanente, estaba envuelta en una niebla permanente que parecía más densa que la del océano que la rodeaba. Era un lugar que susurraba nombres olvidados y recuerdos que nadie había registrado. Un espacio donde el tiempo se doblaba y la realidad se tornaba maleable. La colonia, liderada por John White, un hombre de apariencia seria y de mirada penetrante, se asentó con la esperanza de construir un refugio duradero. Los primeros días estuvieron llenos de entusiasmo. Los cultivos empezaban a germinar, las estructuras se levantaban y los colonos exploraban cada recodo del bosque y la costa. Pero entre los árboles y las arenas movedizas del litoral, había señales que no podían explicar, símbolos grabados en la corteza de los árboles, piedras dispuestas en patrones extraños, huellas que aparecían y desaparecían sin coherencia. La tensión comenzó a crecer cuando los nativos, que inicialmente parecían amistosos, empezaron a observarlos con recelo, sus miradas cargadas de advertencia y misterio. El momento que marcó el inicio del misterio definitivo ocurrió cuando John White decidió regresar a Inglaterra en busca de más suministros y refuerzos. La colonia quedó bajo la supervisión de los pocos hombres que permanecieron, mientras los demás esperaban con ansiedad la llegada de barcos que traería socorro. La incertidumbre empezó a asentarse en el corazón de cada colono. Los días se alargaban y el silencio del bosque parecía pesado, cargado de presagios. La primera ausencia de noticias desde Inglaterra duró más de 3 años, y al regresar White finalmente a la isla en 1590, encontró algo que ningún ojo humano podría esperar. La colonia entera había desaparecido. No había señales de lucha, no había cuerpos, ni gritos atrapados en el tiempo, ni vestigios de desesperación. Solo la palabra Croatoan, tallada en uno de los postes de la fortaleza, un mensaje críptico que llevaba consigo más preguntas que respuestas. La isla parecía intacta, como si el tiempo hubiera decidido tragarse a todos sus habitantes en un silencio absoluto. Nadie sabe si la inscripción indicaba un nuevo asentamiento, un aviso de los nativos, o si era un eco de algo que escapaba a la comprensión humana. Algunos investigadores posteriores han sugerido teorías que oscilan entre lo racional y lo imposible. Epidemias desconocidas, ataques nativos, tormentas o incluso el traslado secreto de la colonia a otro lugar. Pero ninguna evidencia concreta ha emergido y cada intento por reconstruir los últimos días de Roanoke parece desvanecerse como la bruma sobre la isla. Los relatos de los sobrevivientes de otras expediciones apenas mencionan la isla, como si un velo invisible protegiera el secreto. Y cualquier mención de Roanoke se mezcla con susurros de maldición, de desaparición y de fuerzas que no pueden ser explicadas por la lógica humana. En la memoria de la historia, Roanoke permanece como el pueblo fantasma de América, un enigma que desafía la razón y que ha inspirado a generaciones a buscar respuestas que quizá nunca existan. La pregunta persiste: ¿fueron los colonos absorbidos por la naturaleza, por los nativos, o por algo aún más antiguo, más oscuro, que el tiempo y la historia prefirieron olvidar?
Cada mirada a las arenas y los bosques de la isla lleva consigo un escalofrío, un recordatorio de que algunas verdades se esconden deliberadamente y que los humanos, por más curiosos que sean, no siempre están destinados a comprender. Roanoke no es solo un misterio histórico, es un símbolo de lo que la historia oculta y de la fragilidad de la presencia humana ante fuerzas que trascienden la razón. Mientras el viento atraviesa los pinos y el océano rompe sus olas contra la costa, parece susurrar el nombre de aquellos que se desvanecieron, recordándonos que hay historias que el tiempo guarda en secreto, historias que solo pueden ser contempladas desde la distancia, con respeto y temor. Si sientes que este misterio te llama, que el susurro del pasado te atraviesa, suscríbete y acompáñanos en este viaje por los secretos que el mundo ha decidido enterrar. Porque Roanoke no es solo una desaparición, es un enigma que sigue vivo en cada sombra, en cada brisa, en cada grano de arena de esa isla olvidada. Contexto histórico y primeros contactos. El regreso de John White a Inglaterra en 1587 marcó un capítulo que, aunque lleno de promesas, estaba condenado a convertirse en un misterio sin solución. La colonia de Roanoke había sido concebida como un faro de expansión inglesa en el Nuevo Mundo, un punto de partida para la ambición imperial. Pero lo que White y sus compañeros no sabían era que la tierra en la que habían puesto sus esperanzas estaba impregnada de antiguas fuerzas invisibles, de una historia que precedía a cualquier explorador europeo, y que los nativos conocían con un respeto y un temor que ellos no podían comprender. Durante aquellos primeros años, los colonos establecieron relaciones con las tribus locales, principalmente los croatoanes, un pueblo que habitaba islas cercanas y que tenía un profundo conocimiento del territorio, de sus misterios y de los patrones ocultos que guiaban la vida en esa región. Al principio, la coexistencia fue cordial. Los intercambios de alimentos y conocimientos parecían asegurar la supervivencia de los recién llegados. Sin embargo, detrás de cada gesto de amistad había advertencias silenciosas. La tierra de Roanoke no era simplemente un terreno para cultivar, era un espacio que pertenecía a historias invisibles, a fuerzas que desafiaban la lógica humana, y cada árbol, cada arroyo y cada piedra contenía secretos que los colonos ignoraban. Los croatoanes observaban con ojos atentos la construcción de los asentamientos, susurrando entre ellos sobre los visitantes que llegaban desde un mundo que no comprendían. Y luego estaba la misteriosa inscripción, Croatoan, la palabra que John White encontró grabada en el poste principal cuando regresó 3 años después. Una palabra que muchos interpretaron como un indicio de traslado hacia la isla vecina, mientras que otros la vieron como un mensaje cifrado, una advertencia o incluso un acto ritual que vinculaba a los colonos con fuerzas desconocidas. Durante ese periodo, Inglaterra atravesaba una etapa de intensa rivalidad política y religiosa, y la fundación de colonias americanas era más que un esfuerzo de expansión. Era un juego de poder, un intento de controlar territorios que los nativos consideraban sagrados. Pero mientras los mapas se extendían sobre las mesas en Londres y las estrategias de conquista se discutían en los salones del poder, en Roanoke sucedían cosas que ningún europeo podía anticipar. Las desapariciones de alimentos, la ausencia de huellas humanas en ciertas áreas, los patrones de fauna y flora que parecían reorganizarse como por arte de magia, y los relatos de luces extrañas en el horizonte alimentaban un temor silencioso que los colonos no podían nombrar. Las teorías modernas sugieren que los colonos pudieron haber sido absorbidos por los croatoanes, integrándose a sus comunidades, o que habrían sucumbido a enfermedades desconocidas, pero los registros históricos carecen de pruebas contundentes.
Cada intento de rastrear a los desaparecidos se encontró con un muro de silencio. La isla parecía reclamar a quienes habían intentado habitarla, y cada huella dejada por el hombre desaparecía con la bruma, como si la tierra misma estuviera reescribiendo la historia a su conveniencia. Entre los exploradores que llegaron después, muchos hablaron de extrañas formaciones de piedras, círculos que no tenían función aparente y símbolos grabados en madera y roca que desaparecían con el tiempo. Algunos afirmaron que Roanoke era un lugar de tránsito entre mundos, un umbral donde la realidad podía doblarse, y que los colonos, sin saberlo, habían cruzado hacia algo que no podía ser rastreado por la lógica humana. Incluso hoy, la isla y sus alrededores emiten ecos de aquel pasado, y quienes visitan la zona sienten a veces la presencia de aquellos que se esfumaron, de una comunidad que nunca regresó y cuyos secretos permanecen intactos, susurrando a quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente. En ese contexto histórico, Roanoke se convierte no solo en un misterio de desaparición física, sino en un símbolo de cómo la historia puede ser manipulada por fuerzas invisibles, cómo lo desconocido desafía nuestra comprensión y cómo el tiempo puede ser testigo de desapariciones que desafían toda explicación. La inscripción Croatoan permanece como un signo de lo inexplicable, un indicio de que los colonos no solo desaparecieron, sino que fueron absorbidos por un entramado de historia, cultura y energía que trasciende la narración oficial, recordándonos que la realidad es mucho más frágil y misteriosa de lo que creemos. Suscríbete si quieres acompañarnos mientras exploramos los secretos de Roanoke, si sientes que los ecos del pasado aún susurran y que la historia, tal como nos la contaron, podría ser solo una parte de la verdad que aún espera ser desvelada. Teorías y fenómenos inexplicables. El misterio de Roanoke se intensifica cuando nos adentramos en las teorías que han surgido durante siglos, intentando dar sentido a lo imposible. La desaparición completa de la colonia no deja rastro de cuerpos, restos de lucha, ni evidencia de migración masiva, y sin embargo, cada indicio histórico apunta a que algo extraordinario ocurrió, algo que desafía la lógica y el entendimiento humano. Algunos cronistas y expertos sugieren que los colonos fueron absorbidos por los croatoanes, integrándose a su comunidad de manera voluntaria o forzada. Esta teoría parece sencilla, casi lógica, pero plantea preguntas inquietantes. ¿Por qué no hay registros claros de su presencia? ¿Por qué, incluso décadas después, los descendientes ingleses no pudieron rastrear un solo rastro de su identidad? Los croatoanes eran un pueblo con profunda conexión con la tierra y sus secretos. Sus prácticas, rituales y conocimientos sobre la flora, la fauna y los ciclos de la naturaleza eran tan avanzados que un europeo promedio no podía comprenderlos. Algunos investigadores especulan que los colonos pudieron haber sido incorporados a ceremonias o tradiciones desconocidas, perdiéndose en un mundo paralelo de simbolismo y poder que escapaba a toda razón. Otra teoría sugiere que fuerzas más oscuras pudieron estar implicadas. La misteriosa palabra Croatoan, tallada en un poste, ha sido interpretada como un mensaje, un hechizo o una clave que marcaba el destino de la colonia. Algunos historiadores y esotéricos sostienen que la isla podría haber funcionado como un portal, un umbral donde la materia humana se disuelve y la conciencia es absorbida por dimensiones desconocidas. Según esta interpretación, los colonos no murieron ni fueron desplazados. Simplemente fueron llevados a un plano donde la percepción humana no alcanza, un espacio que la historia no registra, pero que permanece vivo en la energía de la isla. Los fenómenos inexplicables que rodean Roanoke no se limitan a documentos antiguos. Aventureros y arqueólogos modernos
han reportado anomalías que desafían cualquier explicación. Luces extrañas entre los árboles durante la noche, desaparición de objetos personales, cambios repentinos en el clima y sonidos que imitan voces humanas, parecen señalar que la isla todavía guarda secretos que se resisten a ser descubiertos. Las mareas y corrientes de la zona también han jugado un papel en el misterio. Algunos creen que los colonos pudieron haber sido arrastrados a lugares desconocidos por fenómenos naturales que los europeos no comprendían, pero incluso esta explicación no alcanza a justificar la ausencia total de restos físicos. A lo largo de los años, la isla y sus alrededores se han convertido en escenario de leyendas, relatos de encuentros con fantasmas y testimonios que describen la presencia de figuras que se asemejan a los colonos originales. Algunos visitantes aseguran haber sentido una presencia vigilante, como si los desaparecidos siguieran observando desde un plano invisible. Estos relatos, aunque no verificables científicamente, refuerzan la idea de que Roanoke no es un simple lugar geográfico, sino un punto donde la historia, la energía y la conciencia se entrelazan de manera misteriosa. Los académicos también han planteado hipótesis sobre desplazamientos secretos, epidemias desconocidas o conflictos con tribus nativas, pero ninguna de estas explicaciones puede reconciliar la ausencia total de evidencia física. La verdad es que Roanoke desafía cualquier intento de categorizarlo dentro de la historia convencional. La desaparición de la colonia no solo cuestiona la narrativa de la exploración europea, sino que pone en duda nuestra comprensión de la realidad, del tiempo y de la vida misma. Cada teoría, cada susurro del pasado, nos recuerda que hay misterios que la historia no está dispuesta a revelar por completo. Roanoke permanece como un enigma que atraviesa siglos, un recordatorio de que algunas desapariciones no buscan ser explicadas, sino contempladas, meditadas y respetadas. La isla se mantiene viva en nuestra imaginación, un espejo que refleja la fragilidad humana frente a lo desconocido y un desafío para quienes creen que todo puede ser comprendido. Si sientes la atracción de lo oculto, si el enigma de Roanoke despierta tu curiosidad y quieres seguir explorando los secretos que la historia ha intentado ocultar, acompáñanos y suscríbete, porque aún queda mucho por revelar, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a lo que este pueblo desaparecido realmente fue. Revelación oculta y significados esotéricos. Más allá de los relatos históricos y las especulaciones modernas, la desaparición de Roanoke puede ser interpretada desde un plano más profundo, uno que se adentra en lo simbólico, lo esotérico y lo que la historia convencional suele ignorar. La inscripción Croatoan, que tanto ha intrigado a generaciones de investigadores, no es simplemente un nombre de tribu ni un indicio de reubicación. Su presencia podría ser un mensaje codificado, un símbolo de transición entre mundos de desplazamiento de la conciencia humana hacia un espacio que los sentidos no pueden percibir, un recordatorio de que la realidad es más vasta de lo que los mapas y los libros describen. En muchas tradiciones antiguas, la desaparición de comunidades enteras se vincula con conceptos de disolución y transformación. La idea de que un grupo humano pueda ser absorbido por la tierra, por espíritus guardianes o por dimensiones desconocidas, no es extraña para culturas que consideran que la vida y la muerte son estados de continuidad y no un final absoluto. Desde esta perspectiva, Roanoke podría haber sido un punto de tránsito, un lugar donde los colonos cruzaron sin saberlo hacia una existencia que trasciende la materialidad, guiados por fuerzas que no dominaban ni comprendían.
Algunos esotéricos modernos sostienen que la isla funcionaba como un nodo de energía, un lugar donde la conciencia humana podía interactuar con planos invisibles. La desaparición de los colonos sería entonces un fenómeno de alineación con esas energías, un acto inadvertido de integración con una realidad paralela que no deja vestigios físicos, porque la materia se transforma al entrar en contacto con estas fuerzas. Las estructuras que levantaron, los cultivos que sembraron y los objetos que tocaron habrían quedado suspendidos entre lo tangible y lo intangible. Una huella que solo puede percibirse con sensibilidad a los ecos del tiempo y la memoria de la tierra. La palabra Croatoan, tallada en el poste, adquiere así un nuevo significado. No un destino geográfico, sino un símbolo de lo que estaba por venir, una advertencia o quizás un sello ritual que indicaba la transición de los colonos hacia un estado desconocido. Este acto, voluntario o inconsciente, se convierte en un ritual que la historia no puede registrar y que la ciencia no puede medir. Cada explorador, historiador o arqueólogo que se acercó a Roanoke sin respetar estas energías se encontró con límites, con silencios imposibles de interpretar y con la sensación de que algunos secretos solo pueden ser contemplados desde la distancia sin intentar poseerlos ni explicarlos. El simbolismo detrás de Roanoke también nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la civilización humana ante fuerzas que no podemos controlar. Los colonos, confiados en su tecnología, en sus mapas y en la supremacía europea, fueron confrontados con un lugar que desafiaba sus expectativas, un espacio donde la historia y la naturaleza actuaban con un poder que superaba cualquier diseño humano. En este sentido, Roanoke no solo desapareció físicamente, sino que trascendió como advertencia para la humanidad. Existen territorios de la realidad que no pueden ser conquistados con armas, política o comercio. Solo pueden ser percibidos y respetados. La desaparición también nos recuerda que la historia no siempre está escrita con tinta ni grabada en piedra. Hay eventos que se inscriben en la memoria del mundo de manera invisible, en ecos que resuenan a través del tiempo y que pueden ser percibidos solo por quienes saben mirar más allá de lo evidente. Roanoke es uno de esos eventos, un enigma que trasciende siglos y nos invita a cuestionar la línea entre lo material y lo espiritual, entre lo visible y lo oculto, entre la vida y la desaparición. Mientras contemplamos la isla y sus secretos, surge una pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Fueron los colonos devorados por la tierra, absorbidos por las fuerzas que la habitan, o simplemente cruzaron un umbral que los humanos no podemos comprender? Cada interpretación, cada teoría nos lleva a un mismo punto. Roanoke es un recordatorio de que hay misterios que no están destinados a ser resueltos, sino a ser vividos en la imaginación, en la reflexión y en la reverencia por lo desconocido. Si sientes la atracción del misterio, si la historia oculta de Roanoke te llama, no dejes de acompañarnos en este viaje. Suscríbete y permite que juntos exploraremos las verdades que el tiempo decidió ocultar, las verdades que permanecen en la bruma, invisibles pero siempre presentes. Reflexión final y cierre ritual. Roanoke no es solo un episodio perdido en los libros de historia. Es un recordatorio de la fragilidad humana, de cómo la arrogancia y la curiosidad pueden enfrentar a la realidad con consecuencias que jamás podríamos prever. Cada vez que contemplamos la desaparición de aquellos colonos, nos enfrentamos a un espejo que refleja la relación del hombre con lo desconocido, con lo invisible y con los secretos que el tiempo decide preservar. La historia oficial habla de expediciones, mapas y documentos, pero en el susurro del viento, en el crujir de los pinos y en la bruma que cubre la isla,
Aún resuenan los ecos de vidas que se esfumaron sin dejar huellas tangibles. La palabra Croatoan, enigmática y solitaria, se convierte en un símbolo que trasciende su origen. Es una llave que abre la puerta a múltiples interpretaciones. La integración con los nativos, un acto ritual desconocido, una advertencia o un mensaje que solo podía ser comprendido por quienes podían leer entre las líneas de la realidad. Cada interpretación nos confronta con la posibilidad de que la vida y la historia no siempre se rigen por la lógica, que existen dimensiones donde la conciencia humana puede ser absorbida, transformada o trasladada sin dejar vestigios físicos. La desaparición de Roanoke nos enseña que la historia no siempre pertenece a quienes la escriben, sino a quienes la viven, a quienes sienten la presencia de aquello que no se ve, pero se percibe. Los colonos no dejaron cuerpos ni estructuras que pudieran relatar su destino. Dejaron un vacío que se convirtió en un misterio eterno, un espacio donde la imaginación, la intuición y el respeto por lo desconocido se vuelven herramientas indispensables para intentar comprender lo que ocurrió. La isla, los bosques y las costas siguen siendo guardianes de su secreto, recordándonos que no todo lo que existe puede ser medido ni explicado, y que algunas verdades permanecen ocultas deliberadamente, como un mensaje cifrado en el tiempo. Las teorías sobre Roanoke oscilan entre lo racional y lo imposible, entre la historia documentada y la interpretación esotérica, pero todas coinciden en algo esencial. Allí ocurrió algo que trasciende la comprensión humana. Algunos hablan de ritos, de fuerzas invisibles, de portales entre mundos o de la integración de los colonos en planos de existencia desconocidos. Lo que sí es cierto es que la desaparición de esta comunidad nos desafía a reconsiderar nuestra percepción de la realidad, a cuestionar la linealidad del tiempo y a reconocer que en ocasiones los secretos más profundos no buscan ser descubiertos, sino contemplados con humildad y reverencia. El misterio de Roanoke permanece vivo en nuestra memoria, en cada relato que se cuenta, en cada estudio que se realiza y en cada historia que susurra la bruma sobre la isla. Es un enigma que nos enseña que la vida, la historia y la conciencia son más complejas de lo que creemos, que existen dimensiones donde lo físico y lo espiritual se entrelazan, y que la desaparición de una comunidad puede ser al mismo tiempo un evento histórico y un símbolo de lo inexplicable. Mientras el sol se oculta sobre las costas y el viento acaricia los restos invisibles de aquel pueblo, sentimos que Roanoke sigue presente, no como un lugar abandonado, sino como un recordatorio de que la historia no siempre pertenece a quienes escriben los libros, sino a quienes sienten los ecos del pasado y respetan los secretos que se niegan a ser revelados. Cada sombra, cada árbol, cada ola que rompe contra la costa parece murmurar el nombre de los desaparecidos, recordándonos que algunas verdades están más allá de nuestra comprensión, pero no por ello dejan de existir. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.